Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo en el canal. Estoy súper emocionado de compartir este vídeo con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me ha tenido bastante enganchado últimamente. Si eres como yo y te fascinan las historias de amor, las conexiones profundas y esos momentos que te hacen creer en el destino, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y no vamos a hablar de cualquier cosa, sino de esa chispa, esa química, ese algo que va más allá de la pantalla. Vamos a explorar juntos ese mundo entero que surgió, según muchas confesiones, entre ellos dos. Vamos a analizar esos momentos que nos hicieron suspirar y preguntarnos si lo que veíamos era solo actuación o algo más. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Asegúrense de darle clic al botón de suscripción y activar la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes, y no queremos que se pierdan ni un segundo de la diversión. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar esta aventura juntos. Bien, vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que juntos evocan una imagen de pasión y complicidad para muchos. Y es que desde que los vimos compartir pantalla en asteriscos en Calcam asterisco, algo en el aire cambió. No era solo la historia de Eda y Serkan, era algo más tangible, una energía que traspasaba la pantalla. Los dos, ya como profesionales muy talentosos, nos regalaron escenas que no parecían actuadas sino vividas. Ahora, vamos a ser honestos, todos sabemos que la química en pantalla es a veces un truco del buen guión y la gran actuación, pero con Kerem y Hande muchos empezamos a preguntarnos, ¿y si hay algo más? Comenzamos a ver esos pequeños detalles fuera del set, las miradas, las risas, los gestos de complicidad que, vamos, no se pueden fingir tan fácilmente. Claro, ellos han sido muy discretos como cualquier persona normal, pero las redes sociales, esa lupa implacable, empezaron a capturar esos momentos que parecían confirmar nuestras sospechas. Y así fue como nacieron miles de vídeos, comentarios y teorías sobre este posible romance. No estoy diciendo que fuera algo confirmado, claro, pero sí que había una gran cantidad de evidencia que daba a pensar que la conexión era mucho más profunda que la de dos compañeros de trabajo. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, las bromas que se gastaban, todo hablaba de una familiaridad que solo se logra entre personas que comparten mucho más que escenas de telenovela. Y es que hay algo especial cuando dos personas que trabajan juntas parecen encajar tan bien. Ese es el tipo de conexión que despierta la imaginación de todos. Empezamos a verlos como una pareja, no solo en la serie, sino en la vida real. Y la verdad, no nos culpemos, era difícil no caer en la tentación de imaginar un romance entre ellos. No sé si ustedes sintieron lo mismo, pero a mí me parecía que había un magnetismo imposible de ignorar. Claro, luego están los momentos que para muchos son prueba irrefutable. Esas entrevistas donde se veían nerviosos, las veces que se interrumpían, los pequeños gestos que delataban una conexión más allá de lo profesional, fueron esos pequeños indicios que crearon el famoso Hande y Kerem mi mundo entero. Creo que el título de este vídeo es muy simbólico, porque creo que muchos de sus fans sintieron que ellos dos eran su mundo entero durante esos días, y eso es algo digno de destacar. Ese impacto, esa conexión, esa manera de generar ilusión no se ve todos los días. Pero más allá de las especulaciones, hay que reconocer la verdad. La química que tuvieron en pantalla era innegable. Y es que asteriscos en Calcam asterisco no hubiera sido lo mismo sin la conexión entre Kerem y Hande. Sus personajes Eda y Serkan eran tan creíbles, tan reales, que era imposible no empatizar con ellos. Pero creo que la magia, más allá del guión, residía en esa química particular que solo ellos parecían poseer. Cada mirada, cada toque, cada diálogo cobraba un significado diferente gracias a ese lazo invisible que compartían. La tensión romántica que crearon era tan palpable que, sinceramente, a veces me olvidaba de que estaban actuando. Y esa es la magia de una buena conexión en pantalla, y la magia de un buen actor, por supuesto. Son los que te hacen creer en lo que estás viendo, los que te transportan a otro mundo, los que te hacen sentir que todo es posible. Y eso, señoras y señores, es lo que Kerem y Hande lograron con creces. Es como si el destino les hubiera jugado una carta especial, haciendo que sus energías se encontraran en el set. Ahora, claro, no todo es color de rosa en el mundo de los famosos. Las relaciones son complejas y más aún cuando están expuestas al ojo público. Y este caso no fue diferente.
Hubo momentos de mucha euforia, pero también de incertidumbre, de especulación y de dudas. Los fans, en su afán por saber la verdad, a veces se volvieron demasiado intensos. Pero creo que es importante recordar que al final del día, son personas como tú y como yo con sus vidas, sus emociones y sus decisiones. Y aunque nos guste especular y soñar, hay que respetar sus espacios y sus tiempos. Creo que la clave es disfrutar de la magia que nos regalaron en pantalla, sin presionar ni exigir que la realidad sea como en un cuento de hadas. Esa magia, esa conexión, es lo que los convirtió en un fenómeno tan popular, y es lo que para muchos les seguirá uniendo en la memoria. Y hablando de momentos mágicos, tenemos que detenernos en esas escenas que nos dejaron sin aliento. Esos besos que parecían incendiar la pantalla, las miradas profundas que decían más que 1000 palabras, las discusiones que terminaban en reconciliaciones llenas de pasión. Es que a ver quién no sintió mariposas en el estómago con esos momentos. Y es que la verdad, la producción de la serie también jugó un papel crucial en esto. Los guionistas lograron escribir diálogos que explotaban la química entre los actores, y los directores supieron capturar esos momentos de manera excepcional. Era como si todo estuviera diseñado para que la magia se hiciera realidad. Pero de nuevo creo que la clave fue esa conexión genuina que había entre Kerem y Hande, esa chispa que hacía que cada escena cobrara vida de una manera especial. Creo que lo que ellos crearon en la pantalla, esa magia, es lo que va a quedar para siempre en la mente de muchos. Y creo que no hay que quitarle valor a eso. A veces es suficiente la magia que se crea en la pantalla, a veces no hace falta llevarlo a la realidad. Y es que esa conexión, esa intensidad, no se encuentra todos los días. Y la verdad es que no todos los actores logran generar ese tipo de impacto en el público. Hay algo especial en la manera en que Kerem y Hande se compenetraban, en cómo se miraban, en cómo se respondían el uno al otro. Y es algo que no se puede fingir. Es como si sus almas estuvieran conectadas, como si entendieran una lengua secreta que solo ellos podían descifrar. Y sinceramente creo que esa es la razón por la que muchos seguimos tan enganchados con esta historia. No es solo la serie, no es solo los personajes, es algo más, algo intangible, algo que se siente en el aire cuando se cruzan sus miradas. Y creo que por eso, la idea de que Kerem Bürsin de mi mundo entero, se volvió algo tan fuerte, porque conectó con muchas personas a un nivel profundo. No era solo una fantasía, era algo que nos hacía sentir vivos y con la esperanza de que el amor verdadero existe. Ahora bien, dejando un poco de lado la fantasía, vamos a hablar un poco de la profesionalidad de Kerem y Hande. Porque al final del día, estamos hablando de dos actores muy talentosos, con una trayectoria que va más allá de asteriscos en Calcap Masterisco. Kerem, con su carisma, su energía y su versatilidad, ha demostrado ser un actor de primera, capaz de interpretar personajes muy diversos. Y Hande, con su belleza, su naturalidad y su capacidad de conmover, ha conquistado el corazón de millones de personas. Los dos, de manera individual, tienen un gran talento y han llegado a la cima del éxito por mérito propio. Y creo que es importante reconocer que, más allá de la química que pudieron haber tenido en la serie, son profesionales que han dedicado mucho esfuerzo y dedicación a su carrera. Y eso es algo que hay que admirar y respetar. Y creo que la historia de Kerem y Hande nos deja varias reflexiones importantes. Primero, nos recuerda el poder de la química en pantalla, la capacidad de los actores para transportarnos a otros mundos y hacernos creer en lo imposible. Segundo, nos enseña que la realidad a veces puede ser muy diferente a la fantasía, y que es importante no mezclar las cosas. Y tercero, nos demuestra que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. Porque al final del día todos queremos creer en el amor, todos queremos encontrar esa conexión especial con alguien. Y quizás la historia de Kerem y Hande, por más especulativa que sea, nos ha dado un pequeño rayo de esperanza. Creo que muchas personas conectaron con esa idea de un amor de ensueño, un amor que quizás no sea real, pero que se siente real para los que miran. Es que creo que todos hemos sido testigos de ese fenómeno, esa conexión que se generó entre ellos dos. Es como si sus almas se hubieran reconocido a través de la pantalla. Y es que, a ver, no estoy diciendo que haya sido un cuento de hadas perfecto, pero sí que fue una historia que nos atrapó a muchos y que nos hizo soñar un poco. Y esa es la magia del cine y de la televisión, la capacidad de generar emociones, de hacernos creer en historias que quizás no son reales, pero que nos hacen sentir vivos. Creo que ese mi mundo entero, esa frase que tanto se ha utilizado,
resume muy bien lo que muchos sintieron, una conexión muy fuerte con la relación de los personajes y con la conexión que percibíamos entre Kerem y Ande. Y ahora, después de todo este recorrido, creo que es el momento de recapitular un poco lo que hemos hablado. Hemos explorado la química innegable entre Kerem y Ande, los momentos mágicos que nos regalaron en asteriscos en Calcap Masterisco, la especulación sobre su posible romance y la profesionalidad que ambos han demostrado a lo largo de sus carreras. Hemos visto cómo una conexión en pantalla puede generar un impacto tan grande en el público, y cómo la fantasía puede a veces superar a la realidad. Pero sobre todo hemos aprendido que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos inspira y nos conmueve. Y creo que es lo que nos llevamos de esta historia. Una gran historia de dos grandes actores que lograron crear magia en la pantalla. Y creo que la frase Kerem Bürsin de mi mundo entero seguirá siendo algo que muchos guardarán en su corazón. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración de la historia de Kerem y Ande. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó de la pareja? ¿Creen que había algo más allá de la pantalla? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? No se corten, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y recuerden que cada opinión es válida y que todas las voces son bienvenidas en este espacio. Sus comentarios son lo que hacen que la comunidad crezca y que los vídeos tengan sentido. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Ande. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes, y no queremos que se pierdan ni un segundo de la diversión. Suscribirse es gratis y solo toma un segundo, pero nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no esperen más, hagan clic en el botón de suscripción y únanse a nuestra comunidad. Recuerden también activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden que lo más importante es disfrutar de la vida y seguir soñando. Hasta la próxima.